tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí en El Timbre con el gusto y placer de que nos acompañe desde luego y de invitarle a que le dé like a las redes sociales de Cabecera, en donde usted podrá recibir todos los contenidos que aquí se producen y sobre todo en Telegram, si usted al suscribirse podrá recibir toda la información que se genera momento a momento y que Cabecera estará proporcionándole gratuitamente. Recuerde, Telegram de Cabecera, ahí usted podrá estar bien informado. Y hoy ya, miércoles 10 de mayo, fecha conmemorativa, en donde pues aquí en México y muchas partes del mundo celebramos al Día de la Madre. Hoy le mandamos un saludo, un verdadero abrazo fuerte y caluroso a todas aquellas mamás trabajadoras, emprendedoras, guerreras y bueno, pues a todas aquellas mujeres que tienen el privilegio de ser mamá. Muchas felicidades, pasen su día de lo mejor y pues que las celebren, las festejen, no solo hoy, todos los días del año, creo que se lo merecen. Y bueno, pues aprovecho para saludar a mis compañeros. Carlos Maguey, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Alberto, Héctor? Muy bien, muchas gracias y efectivamente felicidades a todas las mamás que disfruten mucho su día, que vayan a sus festivales. A las que no les dan el día, bueno, pues a pegarle a la chamba, y a las que sí les dan el día, pues a disfrutarlo. Eso sí. Héctor Romero, ¿cómo estás? Pues contento, felicitando a las señoras madres, y a las mamacitas también por su día. Espero que no le regalen los maridos vajillas, refrigeradores, licuadoras y esos. Mejor que se les lleven a cenar a algún lado, a comer o algo así por el estilo. Pues adelante. Claro que sí. Pues No, ojalá, no bueno. por presumir, ¿eh? ¿Ah, ya No tienes el regalo o qué? No, ¿qué crees? Que precisamente por el Día de las Madres hay buenas ofertas y me compré uno para mí. Ah, bueno. Ah, bueno. Como yo soy la mamá de mi casa, yo sí me regalo sartenes. Eso, tú lo que requieres, ¿verdad? Así es, así Está es, bien, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Aprovecha, hay que aprovechar las ofertas entonces. así es. Pues bueno, vamos a dar a los temas que vienen. Y bueno, un nuevo revés, un nuevo capítulo en esta serie del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia le da palo al plan B. Y bueno, pues a rabieta del presidente y de todo su séquito, bueno, pues se fueron en contra de pues la Suprema Corte de Justicia. Eh, Héctor, este tema del plan B creo que pues era de esperarse, ¿no? Lo que ya se venía manejando, ¿no? Bueno, de esperarse no, porque acuérdate que se necesitaban todavía 8 votos para al menos calificar o de improcedente o de inconstitucional si entraban al fondo la votación. En este caso, pues fue muy sorpresivo el voto del ministro Tapete, expresidente de la Suprema Corte, cuando les dio la razón al proyecto del ponente y apoyó la propuesta de declarar improcedente, pero no es el plan B en general, ¿eh? Es la primera parte del plan B, que fueron las primeras leyes que votaron, que fue una reforma a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades Administrativas. Esto es un golpe directo a Morena, porque lo que pretendían era permitir que los funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones inclusive, pudieran promover a su partido político. Y digo, esto creo que en un país donde ya impera la democracia no era tolerable, y lo curioso fue que los mismos que ahora están en Morena lo habían promovido para que no hicieran uso de él los del PRI en su momento. Entonces ahora querían regresar con estas par de leyes a temas donde no pudieran ser sancionados por participar y promover a sus partidos políticos, y desde el punto de vista democrático, pues eso no es posible. Falta todavía que se vote la segunda parte del plan B, que es el que trae la carnita, es el que trae los asuntos reales,
pero con este criterio que fijó la Corte, pues ya es muy difícil que los ministros cambien de criterio. No es algo nuevo, ya venían con este criterio en la Corte desde hace tiempo, se ratifica el criterio y ahora aplicará para la segunda parte del Plan B y aplicará también para el paquete de reforma de leyes que aprobaron también al vapor hace una semana. Ese es otro punto también que hay que esperar qué es lo que va a ocurrir con ese paquete de reformas, ¿no? Carlos, el ministro Saldívar creo que, pues, como que quiere sacudirse, ¿no? La etiqueta de tapete, como dice Héctor, ¿no? Por lo que desplegó en sus redes sociales, ¿no? Así es. Digo, yo creo que Saldívar ha sido un hombre que ha dado bandazos. De repente lo vemos con los ministros de la 4T. Perdón que los llamemos así, pero es que en realidad así se han mostrado al menos estas dos ministras. Eh, Saldívar de repente ha dado para acá, de repente ha dado para allá, de repente sí ha mostrado independencia. Hemos visto casos en los que él ha sido muy consistente y otros en los que no. Creo que en esta no le quedaba de otra. Es decir, siguiendo la línea de aquello que ya había votado en el pasado, era muy difícil que eso lo pudiera, que no pudiera votar con la mayoría que estaba proponiendo eh, tumbar este plan B. Bueno, pero ahora lo que sigue, la segunda parte del plan B, bueno, pues tiene que seguir la suerte de lo principal, ¿no? Creo que no habría por qué esperar algo diferente. Si sucediera, entonces sí sería ahí sí una prueba de que hay una intromisión del Poder Ejecutivo, pero creo que hasta ahorita nos han seguido dando buenas muestras de independencia, de ciertos límites que le han puesto a la injerencia del Ejecutivo sobre el judicial, pero la tentación existe, ¿no? Ya lo hemos dicho, ya lo hemos comentado. El problema es que poco a poco han ido socavando las instituciones. Hemos visto cómo a cada una de las instituciones, digamos que son el equilibrio del poder ejecutivo, les han ido buscando cómo hacerle mella, ¿no? Ya le inhabilitaron en la práctica, inhabilitan un tanto al INAI, en la práctica y en lo formal, nulifican la Comisión de Derechos Humanos, quieren infiltrar al Instituto Nacional Electoral, poco a poco y lo están logrando. Y más peligroso, el tema de que vayan en contra de la Suprema Corte. Y creo que esa es la parte que tenemos que preocuparnos. Llama la atención, Carlos y Héctor, pues la respuesta, ¿no? Por parte de los miembros de la 4T, en especial, pues el Twitter que manda a Adán Augusto con respecto a la polarización, ¿no? Hacer creer que los ministros están incumpliendo y protegiendo intereses de los conservadores y bueno, pues, o de particulares con respecto a este plan B y no a la voluntad y decisión que dicen de los representantes del pueblo, o sea, los legisladores, Héctor. A ver, yo creo que ahí estamos hablando de un personaje que no vale la pena ni mencionar. Es penoso que el secretario de Gobernación de un gabinete que debe gobernar para todos se suba con una declaración totalmente partidista a hacer una crítica de la Suprema Corte, que es un poder independiente. Ni él tiene el nivel para criticar a la Corte, ni tiene el conocimiento para efectos de soltar esa perorata de tarugadas, donde dice que los ministros están a favor de intereses particulares. Yo creo que demuestra su grado de cultura y principalmente legal, porque no entiende cuál es la labor de la Corte. Y la Corte precisamente es procurar el respeto a la democracia derivado del texto constitucional. En este caso, como dijo el ministro Aguilar Morales al momento de emitir el razonamiento de su voto. Entonces yo creo que había demasiadas inconsistencias, demasiadas irregularidades, que ninguno de los ministros, salvo estas dos mujeres que da pena ajena, y los intereses tan importantes que tienen a través de los esposos con
con el presidente de la República, donde no les deja tener la óptica de a qué fueron a la corte. Y ellas deben entender, como lo expresó en su momento la ministra Ríos Fajart, que ellos fueron a impartir justicia constitucional, fueron dentro de sus capacidades y de su conocimiento, que no dudo que lo tengan, a aplicar y a proteger la Constitución, que es lo que juraron al tomar el cargo. Entonces, ¿cuál es la labor de la Corte? Pues proteger de este tipo de abusos, precisamente de un grupo mayoritario, a los grupos minoritarios y al pueblo de México. Entonces, como dijo el ministro, la declaración de invalidez total del decreto fue porque se encontraron irregularidades y violaciones al procedimiento legislativo graves. Dice, en su conjunto alcanzan una gravedad tal que rompe los principios constitucionales del Estado mexicano en su labor legislativa. ¿Por qué? Porque una cosa es que te hayan dado la mayoría para gobernar. No dudo que el presidente de la República haya obtenido la mayoría con 30 millones de votos en números redondos. Pero de eso a que pueda violar y pasar sobre la Constitución, hay un trecho enorme. Entonces, los señores ministros nos demostraron que hay equilibrio de poderes, ese equilibrio que debe existir en una república. Y precisamente para eso tenemos una división de poderes. Lamentablemente, dos poderes están en manos de un solo individuo, cosa que también la Constitución lo prohíbe. ¿Por qué? Porque los señores de Morena y de sus partidos lampreas, no satélites, ni siquiera le cambian una coma. Como el asunto no era de especial resolución y urgente resolución, la vuelven a presentar la iniciativa que ya le habían desechado al presidente, la vuelve a presentar una diputada de Morena, la hace suya, la vuelve a presentar y dice, pero esta es otra. Oye, pero si es igualita. Sí, es que nos ordena no moverle ni una coma. Entonces, pues al final de cuentas es una porquería de proceso legislativo donde rompen todo el proceso legislativo que está establecido en la Constitución y que está establecido en el reglamento de la propia Cámara. O sea, iniciativa que se recibe, pues debe ir a comisiones. Hay discusiones que incluso se tienen que socializar, se tienen que permear, se tienen que platicar con la sociedad. Y en este caso, ni siquiera el proyecto se vea publicado. Entonces, ¿cómo quieren que se vote algo que se acaba de publicar 10 minutos antes y quieren que lo lean completito, lo asimilen y en ese momento voten? Entonces, Oye, creo que... ese caso es, por desgracia, yo creo que no se presenta solo en el caso de Morena, sino cuando los que hoy son de Morena eran del PRI o del PAN, porque algunos de los de Morena hoy, algunas vez fueron del PAN, otros del PRI, otros del PRD, hacían lo mismo, han hecho lo mismo en otros momentos. Es el desaseo propio de los partidos que literalmente y en términos, creo que el término técnico es les vale madre, ¿no? El proceso legislativo. Les ha sucedido en el pasado y les sucede actualmente. Y así como tú lo platicas allá en la Cámara de Diputados, no dudo que en algún lugar donde gobierne el PAN y donde gobierne el PRI con mayoría en el Congreso pase lo mismo. Y lo mismo, por ejemplo, pasa aquí con los diputados en Jalisco, ¿no? Que ni siquiera saben de qué se tratan luego las iniciativas y las aprueban a los... Acuérdate hace unas semanas que el gobernador les tuvo que decir, oigan, pues esta iniciativa no la puedo, este decreto no lo puedo publicar porque modificaron una ley que dejó de existir hace 11 años, ¿no? Entonces, pues perdón, pero pues no puedo publicar una modificación, una ley que ya desapareció. Justo esa evidencia, ¿no? De que el legislativo, por desgracia, cuando está supeditado al ejecutivo, se vuelve de lo más inoperante y lo más inútil, porque solamente se convierten en oficinas de trámite para unos procesos. Así es. Héctor, sí.
No, es que tiene razón Carlos, pero en la realidad no habían sido tan puercos. O sea, lo han hecho, pero no a ese nivel. Incluso acuérdate que cuando manda aquella ley de seguridad pública Peña Nieto, dice, bueno, ahí va la ley, pero está sujeto a lo que diga la Corte. Y la Claro, Corte se la tumbó. Y yo no vi ningún ataque del presidente, ni de la Consejería Jurídica, ni de la mayoría de la Cámara de Diputados a la Corte, en forma hasta criminal, en la forma en que han mandado a la gente a perseguir a los ministros, principalmente a la ministra presidenta de la Corte. Y todo eso claro. es un Tienes odio razón. infundado desde la presidencia de la República en contra de la presidenta de la Corte, porque le ganó el control gracias a aquella campaña que arranca, bueno, que la hace conocer latinos porque la investigación no es de él, primero de la tesis fusilada de la ministra copy-paste, y que Ujú. cómo era posible que con una tesis copiada se hubiera titulado, hubiera obtenido un título y tratara de dirigir los designios de la Suprema Corte. Y eso Claro. le caló al presidente en una forma terrible y desde entonces los ministros son sus enemigos. Al grado, a ver, ¿qué presidente de la República le ordena a sus subalternos que ya no le contesten el teléfono a los de la Corte? Hay que regalarle una constitución al presidente para explicarle que es otro poder y Claro. que no son sus subordinados en la Corte. Ahora, yo no dudo, y en estos días ya lo anunciaron, que van a mandar una ley, y yo creo que era el tema que quería comentar ahorita Alberto, que quieren mandar una ley para tratar de desaparecer la Corte y que ahora los ministros sean electos por el voto popular. A ver, no es un concurso de simpatía. La gente debe llegar ahí por su conocimiento del derecho principalmente constitucional. O sea, no debe llegar a la corte el amigo del presidente, la esposa del amigo del presidente, la esposa del contratista, el amigo que le ayudó en el tema electoral y ahora lo tengo de fiscal especial en delitos electorales, y a la esposa porque ha escrito unos libros, la hago ministro de la corte. O sea, ¿quiénes deben llegar? Pues las gentes con más capacidad, que tengan toda una carrera judicial. Para eso precisamente se estableció ese sistema de carrera judicial, para ir subiendo, y qué bueno que la gente empiece casi casi de barrendero y llegue a ministro de la corte, pero no romper esa escala y de repente meter a la comadre, ¿verdad? Porque es lo que trastoca todo este sistema de crecimiento de la gente. Y fíjate qué comparación, y escucha los discursos, escucha los análisis que hace jurídicos, aunque sabemos que se los preparan, pero ve la facilidad en que explica las cosas la ministra Piña en Sí, comparación a Loreta o a la otra. O sea, ¿por qué? Porque la ministra Piña trae una carrera judicial de toda la vida, conoce las entrañas de la corte, sabe cómo opera y en realidad no está cargada para ningún lado políticamente. Ella llegó a impartir justicia. claro. Y habría que decir una cosa. Yo creo que quienes llegan en ocasiones a estos cargos, sí, sí son, no necesariamente amigos, pero sí conocidos de políticos, porque precisamente es que los políticos, que quienes toman las decisiones los conozcan, lo que responde por ellos. Es decir, a todos los ministros que nombraron antes, en algún momento seguramente panistas, priistas, perredistas, los debieron conocer. Lo importante no es que no sean desconocidos, sino que a pesar de que tengan amistades o relación con personas dentro del poder, que estos siempre muestren su independencia. Y creo que algunos lo han hecho, como bien lo dices, en el caso de la ministra Piña, ¿no? Y de algunos muchos más, ¿no? Que podríamos estar o no de acuerdo con las decisiones que han tomado, pero que en general han mostrado independencia. Y yo creo que hasta ahora, salvo en uno que otro pequeño caso, la Corte sigue mostrando esa independencia, pero si le siguen metiendo más personajes, si le siguen bombardeando más, si lo siguen infiltrando más, eso ya no va a ser posible en algún momento. Ya va a llegar un momento en el que ya no va a ser posible mantener esa independencia y estoy de acuerdo contigo. Ahorita por lo pronto tenemos dos ministras que están así, pero el riesgo de que sean más es inminente.
Eh, En todo caso, Héctor, digo, hablando de esta reforma, lo ideal sería que la propia Suprema Corte de Justicia lanzara su propia convocatoria para la selección de los ministros, ¿no? Podría ser una mejor opción que desligarla de la decisión de la terna que propone el presidente y romper con todas esas especulaciones, o nos estaríamos yendo al otro lado donde se empieza a formar un coto de poder también en la Suprema Corte, ¿no? es que ese sería el riesgo también. O sea, yo creo que el equilibrio de la propuesta que hace el presidente de la República, pero debería estar abierto a más propuestas. Y realmente el interés del presidente de la República debería ser impulsar ministros que conozcan el tema. El mejor ejemplo, y a mí no me gusta poner de ejemplo a los gringos, pero lo tengo que poner, es quienes llegan a la Suprema Corte. Pues no llegan los amigos del presidente. Normalmente llegan ya gente adulta mayor que ya vivió, que experimentaron, que fueron jueces de distrito durante muchos años, que ya traen toda la experiencia, todo el conocimiento, y llegar a la Suprema Corte, pues no es cualquier cosa para un abogado. O sea, inclusive los abogados, en teoría, deberíamos admirar a la gente que está ahí. Yo, por ejemplo, al ministro Cosío lo admiro. A muchos que han pasado por la corte me encanta leer sus resoluciones, etcétera. Pero este par de mujeres, ¿qué les voy a admirar? O sea, el hecho hasta de justificar las maromas que hacen para justificar su posicionamiento es penoso. Entonces, ¿cómo te vas a poner a alegar donde hay 8 ministros dándole la razón al proyecto y tú tratar de, digo, 9 ministros dándole razón al proyecto y tú tratar de desvirtuar con argumentos por demás falaces? ¿Por qué? Porque es la línea del presidente. Entonces, ¿a qué llegaron? ¿A dictar justicia constitucional o a defender los intereses del presidente en la corte? Eso es lo triste, eso es lo penoso. Y no les da pena, a las veces con una situación tan especial. Y al principio empezaron votando bien en la sesión de ayer, estuvieron de acuerdo. Había una solicitud de excusa del ministro ponente por parte de la Consejería Jurídica y ellas dos votaron en que no había ningún impedimento del ministro para que presentara su proyecto y ellas ya conocían el proyecto, porque además trataron de alegar desde la Consejería Jurídica de la Presidencia que es información para la chairiza, para que se prenda, de que, pecado, colaron el proyecto. A ver, pues normalmente todos los proyectos los conocemos los litigantes una semana, 10 días antes, porque es una práctica de primer orden de la Corte el decir, oye, este es el proyecto que voy a presentar al Pleno. Ahí está. A lo mejor llegan grupos de interés a dar sus argumentos y vas a la Corte a platicar con los ministros y te encuentras el montón de gente platicando con los ministros tratando de influir en los votos de asuntos particulares o de asuntos de interés nacional. Eso no tiene nada de malo, es una práctica normal. Hay ministros que lo permiten, hay ministros que no lo permiten. Por ejemplo, estas dos señoras, una de ellas, la fuimos a ver y no nos quiso ni recibir, pero no nos quiso recibir y me queda claro porque no tiene argumentos para entender el asunto. Y los demás ministros platicas con ellos, les dices las cosas como son y te rebaten y te contestan y te dicen su posicionamiento. Hay otros ministros que te dicen, oiga, yo no puedo recibirlo usted solo, véngase con su contraparte, pónganse de acuerdo y lo recibo a los dos y escucho los argumentos de los dos. Claro. Entonces, cada quien tiene su forma de matar chinches, pero qué bueno que se dan a conocer los proyectos días antes. Y No, para cualquier litigante de los que apenas empezamos a tratar de entender un poquito el derecho y todo, pues es muy enriquecedor conocer un proyecto de estos y luego ver la sesión, analizar la sesión, ver cómo se forma la mentalidad de cada uno de los ministros, porque además cuando estés haciendo un amparo, pues ya vas a recordar cómo están influyendo en el voto de criterio. Por eso un ministro como Cosío es la mejor escuela para muchos estudiantes de derecho. Claro.
Carlos, esta propuesta de elegir que el pueblo elija a los ministros, ¿cómo la miras tú? Igual de mala que cuando se proponía que los integrantes del Tribunal Electoral o los integrantes del Consejo General del INE fueran electos por votación. Me parece que es terrible, ya lo decía Héctor hace un rato, los que tienen que llegar a esos puestos son personas técnicas, personas con conocimiento, con experiencia, y no necesariamente alguien que pueda invertirle mucho a sus redes sociales, ¿no? Ya me imagino ahí un influencer, no quisiera yo pensar que un día Peso Pluma, así como se convirtió en el cantante más importante de la noche a la mañana, después se convierte en ministro, ¿no? Porque votó y porque tiene ahí una licenciatura y ya puede aspirar a la Suprema Corte. Creo que sería terrible. Digo, ya suficiente tenemos con el daño que nos hacemos permitiendo que lleguen así diputados, presidentes municipales, alcaldes, gobernadores, regidores, presidente de la República, como para que además los puestos especializados técnicos, donde tienen que ir los que conocen más, los que saben más, los que toman las decisiones finales para revisar la legalidad, la constitucionalidad, también sean electos por su linda carita. No, realmente sí sería muy mala decisión, ¿no? Otra vez traeríamos a alguien o que proponga jaladas, o alguien que sea el cara bonita, ¿no? De los candidatos. No, sería terrible. Desde luego, coincido con Héctor, tiene que seguir siendo producto de los consensos, la construcción de consensos dentro del Congreso por una mayoría calificada permite que lleguen personajes que a lo mejor digamos que estuviéramos nosotros tres tomando la decisión de a quién vamos a proponer. Si yo propongo a alguien francamente malo, ustedes dos van a decir que no. Pero si Héctor nos propone a alguien que digo, mira, este cuate sí tiene razón, no está tan cargado, no va a hacer las cosas chuecas a favor de uno, de otro lado, puede que consiga mi voto y a lo mejor también el tuyo, Alberto, o a lo mejor no más consigue el tuyo y el de Héctor, pero es suficiente para llegar al conseguir las votaciones, porque da confianza a más de un grupo, ¿no? No solamente está con uno, sino hay alguien más que lo ve con buena calidad, con buena posibilidad, con interés, como un personaje digno de confianza. Bueno, pues eso es lo que permite la construcción de acuerdos por mayoría. Y eso es a lo que le tenemos que apostar. Todavía esos puestos técnicos tienen que ser necesariamente una designación a través de mayorías calificadas, porque permite o más bien obliga a que sea a través de los consensos que se asignen esos espacios. Y sobre todo respetando esa frase sagrada que no quieren aprovechar este sexenio, que se llama servicio profesional de carrera. Es correcto, a eso iba, precisamente a eso iba, ¿no? Que se respete ese servicio profesional de carrera, ¿no? Pues que es lo que merecido para quien tiene ya recorrido ya un tramo en este tema del derecho y bueno, pues que puede ser y ocupar un digno cargo y ser un buen representante de una magistratura como es la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Sí. Fíjate que concretando el punto fino de la votación en la Corte el día de ayer, se resume en poquitas palabras. No existió deliberación democrática real, cualitativa, de fondo y sobre todo informada. Ese fue el voto que inclinó que los 9 ministros dijeran el proceso legislativo estuvo equivocada y hay que invalidar toda esta reforma. E insisto, se va a aplicar al resto del plan B y a las 20 leyes que aprobaron esta semana pasada. Así es. Y bueno, cerrando este tema, ¿qué les parece las declaraciones de Ricardo Monreal con respecto a reformas al Poder Judicial? No pueden, necesitan mayoría calificada. Es reforma constitucional. Pues ya, Sí, dicho todo. efectivamente, se necesitará una mayor calificada y es justo de esas bombas que lanzan y que también ya lo habíamos dicho en otros momentos y hace un ratito lo decía Héctor, es una declaración
dirigida para esos grupos que creen ciegamente en la cuarta transformación y que no lo reflexionan. De lo que se trata es de generar un momento, digamos, de conflicto, de Claro. volver a decir, ya ven, no nos dejan, ya ven, no quieren revisarlo, cuando en realidad sabemos todos que no va a pasar porque no es correcto que pase. El problema, Carlos, es el ataque ya personal hacia los ministros de la Corte. Claro. Ya hay locos prendidos, ya casi, casi pidiendo hasta la cabeza de la presidenta de la Corte, que gobernadores como Curitagua, que ni le entiende de qué se trata, venga desde Veracruz el sábado a querer hacer una manifestación en las afueras de la Corte. Esos locos que están ahí atacando a la ministra, es muy peligroso, porque esto ya puede desencadenar una situación ya de violencia física Claro. contra un integrante de la Corte que no sé a dónde nos llevaría en este país. Sí, imagínate. Y esto no es más que resultado de lo que el propio gobierno ha hecho desde la mañanera, ¿eh? Así El de es. Y estar polarizando. así como defendimos al INE, ahora tenemos que defender a la Corte. Es el Claro. único poder independiente en este país que nos conserva un aspecto constitucional y democrático. Así Y al es. INAI. Por También. supuesto, al INAI también, pero en el INAI es otro tema que yo creo que nos llevaría todo un programa a platicarlo. Que por cierto ya pasaron esas 48 horas, ¿verdad? Sí, Para que pero sesionaran. era, en realidad, pues ya lo habíamos dicho, ¿no? Está nada más la permanente, no es el pleno, no pueden cumplirlo. Así es. Oigan, rápidamente, ya nos queda poco tiempo, pero me gustaría saber su opinión con este tema que también, pues, ya Segalmex, pues, salpicó a los amigos de Andy, el hijo del presidente. Pues resulta que también hay por ahí algunas chuecuras, ¿no, Carlos? Y bueno, pues creo que a nadie nos sorprende, ¿no? Que estén apareciendo bueno, que aparezcan ahorita ya también en Segalmex, pero pues si al rato los vemos en el aeropuerto y si los vemos que también recibieron algo, en lo que quieras, seguramente va a ser, digamos, una parte de las líneas. Todos sabemos la fortaleza o la importancia que tiene Andrés, el hijo, el famoso Andy, en la toma de decisiones, en la asignación de contratos. Bueno, por desgracia, no es sorpresa, porque todos sabemos en las que están metidas y de las que son capaces. Héctor, Pues mira, yo creo que es la punta del iceberg de lo que se está encontrando y conforme pasa el tiempo y se acerque más la elección, van a ir saliendo mucho más información al respecto. Pero vamos, sabemos que hay dos Méxicos, los de la familia del presidente y sus cercanos y el resto de los mortales. Se enfermó el niño y le pusieron un medicamento que el gobierno prohibió, porque no podían, teóricamente, no funcionaba, entonces ¿para qué se lo pusieron? Se va a vivir a Houston y luego lo protegen. Tiene que salir uno de los contratistas del presidente a decir que trabaja con ellos. Viene ahora y sale lo de la casa gris, y luego sale lo de Andy. Pero el peligroso, como dice Carlos, es Andy, es el maquiavélico. El otro tarugo se va con la... Pero Andy es el maquiavélico que puede llegar, incluso como trae el grupo muy cercano, el grupo de los morenos radicales, a querer ser candidato, ¿eh? Y yo creo que es 10 veces más perverso que el papá. válgame Dios. Dios nos libre, como dicen por ahí. Pues esta situación, como dicen, van a seguir surgiendo ciertas novedades, ¿no? Pero lo bueno es de que este gobierno es diferente a los demás, ¿no? Es más honesto, no hay corrupción, en fin, bueno, que gracias a este gobierno estamos como estamos. Y no podríamos estar peor, ¿verdad? Pero yo no entiendo a la gente por qué no se da cuenta. O sea, el fraude de Segalmex es mucho, muy superior a la famosa estafa maestra.
y la gente no lo toma en cuenta, ni le preocupa, ni nada. Entonces es donde dices, oye, pues, ¿de qué se trata o por qué no le dan la importancia a este fraude? Y más que el director, por ser amigo del presidente, ni siquiera lo persigue la autoridad de Procuración de Justicia. Claro. Mira, él era el director, pero él no es el responsable porque es mi amigo, yo confío en él. Y ya la fiscalía ahí ni lo cita a declarar. Está como el del Instituto Nacional de Migración, como es amigo del presidente, pues lo citaron, le tomaron su declaración. Sí está procesado, pero pues ¿para qué lo detenemos? O sea, por delitos menos graves tuvieron ¿cuánto tiempo? Un año a Rosario en la cárcel. Ujú. Y a este señor lo liberaron luego porque pues es amigo del presidente. Al director de Segalmex y lo tocan con el pétalo de una rosa. Y al que meten a la cárcel es el que denunció el fraude. Bonita cosa. Así se las gastan. Exactamente. Pues bueno, con esto llegamos prácticamente al final del programa. Gracias, Carlos. Gracias, Héctor. Gracias a usted por acompañarnos. Pase un excelente día. Una vez más, feliz Día de las Madres. Y yo lo espero aquí el próximo viernes. Hasta entonces.